¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cuál es el ámbito de aplicación del derecho laboral. Entonces, nosotros vimos cuando hablamos de derecho laboral que se trata de una rama del derecho, de un conjunto de normas jurídicas que regulan determinadas relaciones jurídicas especiales. En este caso, estamos hablando de las relaciones de dependencia entre trabajador y el empleador, que se trata de una relación de dependencia caracterizada por la hiposuficiencia, es decir, que existe una relación caracterizada por la vulnerabilidad de uno de los sujetos, en este caso el trabajador, de acuerdo a la norma, y por lo tanto estamos ante un sistema protectorio, tuitivo, que tiende a proteger a la parte más débil. Y uno de los elementos propios de las relaciones de trabajo tiene que ver con el valor de la dignidad propia de los trabajadores, y esto hace que el trabajador tenga derecho a trabajo decente. Y lo que regula básicamente el derecho laboral tiene que ver con esto del trabajador en relación de dependencia, una relación de dependencia técnica, jurídica y económica. Y vamos a hablar de los trabajadores que se encuentran excluidos del derecho laboral, porque existe un amplio universo de trabajadores de la actividad privada que se encuentran regulados, o sus actividades están reguladas por directamente por las relaciones jurídicas. Las relaciones laborales se encuentran reguladas por el derecho del trabajo y reguladas específicamente por la ley de contrato de trabajo. Como primera premisa, que no toda actividad que se entienda como trabajo va a estar regulada por la ley de contrato de trabajo 20.744, porque existen exclusiones. Por ejemplo, el trabajador autónomo, el trabajo familiar, el trabajo benévolo no están regulados por el derecho del trabajo, y tampoco están regulados por el derecho del trabajo y están excluidas de su órbita de aplicación en ese caso. eh, estas actividades como el trabajo familiar, benévolo, autónomo, porque no se da una nota típica de dependencia. Nota típica de dependencia. El trabajador autónomo, por ejemplo, persigue una retribución, es decir, que persigue la obtención de ciertas ganancias, de cierta cantidad de dinero, presta un servicio, pero lo hace por su cuenta, a su riesgo, porque, por ejemplo, el trabajador dependiente no lo hace por su cuenta y no es a su riesgo, porque los riesgos los corre directamente el empleador, y sin estar sometido este trabajador autónomo a una organización y dirección empresaria, y está organizado por él mismo para prestar un servicio, ¿no? El trabajador autónomo. Hay una ausencia de subordinación y de dependencia, y como consecuencia de todo esto, quien presta el servicio no está protegido directamente por la ley de contrato de trabajo en ese caso. Por ejemplo, por otra parte, otra figura parecida, pero que no lo es, una relación de dependencia, está relacionado con la locación de servicios del artículo 1251 del Código Civil y Comercial de la Nación. Un individuo se obliga a prestar un servicio determinado, la otra persona se obliga a pagar un precio en dinero. El contrato de trabajo en la primera etapa, es decir, en la revolución industrial, en la primera etapa de la revolución industrial, antes del reconocimiento de un sistema tuitivo, era regido análogamente por esta figura, ¿no? Por las reglas de la locación de servicios. Y hoy en día, en la actualidad, podemos hablar de locación de servicios en los casos de los profesionales independientes, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los contadores, los médicos, que en relación a sus pacientes, algunos oficios, como por ejemplo, para poner de ejemplo, los electricistas, plomeros, mecánicos de autos, por ejemplo, los pintores, los carpinteros. Y ya se ha sostenido que no se puede equiparar un contrato de trabajo con la locación de servicios. Una corresponde a una rama del derecho donde predomina la intervención del Estado, que es el derecho laboral, ¿no? Intervención del Estado, subordinación y orden público. Y la otra relación jurídica, en virtud de la locación de servicios, es una relación netamente de derecho civil, donde hay sin la existencia de una subordinación plena con fines de continuar en el tiempo, como pasa con el contrato de trabajo, que es una relación de subordinación. Hay una relación, en este caso, existe una relación jurídica de subordinación, una relación de trabajo, una relación de dependencia. Existe la nota de dependencia, nota típica de dependencia, técnica jurídica en el tiempo, y el principal contrato de la ley de contrato de trabajo es un contrato por tiempo indeterminado, ¿no? Por otro lado, la locación de obra consiste en el contrato en virtud del cual una parte se obliga a ejecutar una obra y la otra parte a pagar
un precio en dinero por esa obra, de acuerdo a los artículos 1251 y 1279 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y esta obra o esta ejecución de tareas puede ser de naturaleza material, construir una casa, confeccionar un traje, o intelectual, por ejemplo, escribir un libro, pintar un cuadro, realizar una escultura. Y se trata de un contrato que genera una obligación de resultados en este caso, ¿no? Después tenemos otro contrato que está excluido. Esta relación jurídica también se encuentra excluida del universo propio de la ley de contrato de trabajo, que es el contrato de transporte, que es una figura típica excluida de la órbita laboral, en tanto y en cuanto no se haga de forma dependiente, ¿no? Porque si se realiza de forma dependiente, existe esa nota típica de dependencia y se aplicaría directamente el régimen de la ley de contrato de trabajo. En ese caso estarían excluidos, por ejemplo, los fleteros, los taxistas, los remiseros, aquellas personas que se dedican a la actividad de transporte. El trabajo familiar también se encuentra excluido, que es otra prestación de servicios excluida en la órbita laboral, como por ejemplo el que se da entre cónyuges, y que los cónyuges no pueden contratar entre ellos, según el artículo 1002 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las cooperativas, otra figura bastante discutida, porque generalmente se utilizan las cooperativas para actuar en fraude a la ley laboral y esconder una verdadera relación de dependencia. Y las cooperativas tienen un régimen legal propio establecido por la ley 20.337. Según el artículo 2 de esa ley, tienen entre sus requisitos las cooperativas, requisitos tipificantes, el esfuerzo propio y ayuda mutua de sus asociados, inexistencia de fin de lucro, número ilimitado de socios, organización democrática, libre acceso, responsabilidad limitada, reservas irrepartibles, entre otras cuestiones que hacen a esta organización, ¿no? La regla básicamente de las cooperativas es que el trabajo cooperativo no es dependiente y está en consecuencia excluido de la órbita laboral, está excluido de la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Pero lamentablemente en nuestros días, en la práctica, se ha utilizado mucho la figura de las cooperativas para perpetrar, como les decía, un fraude laboral. Es decir, que se simula una forma cooperativa cuando en realidad hay trabajo subordinado y por tal motivo esto es alcanzado por la órbita de aplicación de la ley de contrato de trabajo. Como estamos viendo todos casos en los cuales se excluye la ley de contrato de trabajo y no estamos viendo casos en los cuales que se encuentran regulados o relaciones de dependencia, nota típica de dependencia, regulados por la ley de contrato de trabajo. Luego, bueno, las cooperativas de trabajo no podrán actuar como empresas de provisión de servicios eventuales, ni de temporada, ni cualquier otro modo de brindar servicios propios de agencias de colocación, ¿no? Porque esto está excluido de su ámbito, ¿no? Después, otra forma de prestación de servicios excluida en la órbita laboral son las pasantías educativas, reguladas por la ley 26.427, pasantías universitarias y terciarias, y por el decreto 1347 del año 2011, de pasantías para estudiantes secundarios, y también están reguladas estas pasantías por algunas leyes provinciales, ¿no? O sea, para estudiantes secundarios. Pero bueno, en definitiva, el derecho laboral específicamente se aboca de forma exclusiva y se concentra de forma exclusiva al trabajo dependiente, la nota típica de dependencia, ¿no? Y algunos autores como Capón Filas, que me encanta como escribía, Capón Filas era muy interesante y muy ilustrativo, que es un nivel muy intelectual bastante profundo a la hora de analizar el derecho laboral, lo mismo que Fernández Madrid, por ejemplo, o Ackerman, o Grisolía, o Massa, o Tula, o sea, son grandes doctrinarios, ¿no? Que recomiendo su lectura. Y, por ejemplo, Capón Filas decía que la posición imposuficiente se expresa normativamente en el concepto de subordinación, definida como la situación en que el trabajador está obligado jurídica, económica y técnicamente a acatar el poder decisorio de la empresa. De no haber subordinación no existe negocio jurídico laboral, sino una convención propia de otras ramas del derecho o comercial, tales como la locación de servicios, como estábamos hablando, ¿no? La locación de obra, contrato de sociedad, relación cooperativa. Él decía básicamente que tiene que existir una posición de hiposuficiencia, un negocio jurídico laboral se caracteriza por la nota típica de dependencia, de subordinación, como él decía, y si no se dan esa nota típica de relación de dependencia, de subordinación, entonces en ese caso no se aplicaría lo que es la ley 20.744, que habla de la ley de contrato de trabajo. El derecho laboral se ocupa de proteger al trabajador dependiente.
Ya el artículo 2 dice expresamente que la vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta ley, ya nos habla ahora, después, seguidamente, que no serán aplicables a la administración pública, a los dependientes de la administración pública provincial, municipal, nacional, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. Ahora vamos a ver que esto es una exclusión, ¿no? Es una excepción esta regla. El personal de casas particulares, que en ese caso sería la ley 26.844, y los trabajadores agrarios, sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley que serán de aplicación supletoria que sean de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a las modalidades y naturalezas propias del régimen del trabajo agrario. Texto según la ley 26.727 del año, en este caso del boletín oficial salió esta ley del año 2011, ¿no? Entonces se desprenden algunas conclusiones. Entonces existen 4 grandes categorías de trabajadores dependientes a los que no se les aplicará la ley de contrato de trabajo en principio, salvo excepcionalmente de forma supletoria, siempre y cuando no afecte ese sistema normativo. Por ejemplo, los trabajadores rurales, la administración pública, personal de casas particulares y resto de trabajadores dependientes, que a ellos, resto de trabajadores dependientes, trabajadores privados, por ejemplo, se les va a aplicar en ese caso lo que sería la ley de contrato de trabajo, la LST, ¿no? Con respecto a los trabajadores rurales, ley 26.727, que deroga la ley 22.248, ya el artículo 5 establece que actividad agraria es toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes. Son estas actividades, ¿no? Siempre y cuando no se hayan sido sometidas estas actividades a ningún tipo de proceso industrial, estos productos, y en tanto se desarrollen en ámbitos rurales. Entonces este tiene que ver básicamente con el manejo de las materias primas en ámbitos rurales o ciertos productos relacionados con esas actividades, y este es el artículo 5, ¿no?, de la ley 26.727 de trabajadores agrarios. Luego, cuando nosotros hablamos de administración pública, nacional, provincial o municipal, el empleo público se caracteriza porque el empleador es el Estado como persona jurídica, puede ser provincial, municipal o nacional. La administración pública central, o sea, puede tratarse de administración pública central, de entes descentralizados, de fuerzas armadas o policiales, personal de otros poderes, legislativo o judicial, por ejemplo, que tiene una regulación especial, ¿no? El empleo público nacional, dependiente del Poder Ejecutivo, está regulado por una norma específica que es la Ley 25.164. Se aplica a todos los empleados públicos, salvo el jefe de gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, personal militar, policial y de seguridad, personal diplomático y el clero. Y se excluye, aunque no se lo menciona directamente, a los cargos electivos, que van a estar regulados por la Constitución Nacional, obviamente, y a aquellos empleados públicos regidos por otras normas específicas, por ejemplo el personal de los poderes judicial y legislativo, y los empleados públicos dependientes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se rigen por leyes provinciales, ¿no? Y también están excluidos de esta normativa general 25.164 los mencionados en el artículo 2, inciso B, de la Ley de Contrato de Trabajo. Es por ello que el marco normativo, todo este sistema normativo que estamos viendo de acuerdo a la ley 25.164 es bastante, no es uniforme, tiene bastantes variantes y existen diferentes disposiciones normativas como leyes provinciales que también regulan la actividad del empleo público en realidad. Y si bien no hay duda, bueno, salvo algunas posturas muy minoritarias, de que el vínculo entre el trabajador público y la administración es contractual, ¿no? Se discute si este vínculo es o no de naturaleza laboral. O sea, yo creo, obviamente, que es un vínculo de naturaleza laboral porque existe una prestación de actividades a cambio de una remuneración y existe una nota típica de dependencia, pero en realidad aquel empleador es la administración pública.
En realidad, bueno, el empleado público no se lo puede privatizar y entiende que existe un contrato de derecho administrativo, algunos doctrinarios, ¿no? Esa es la postura, ¿no? Que no se trata de un contrato privado. Eh, y también se basa en que una de las particularidades tiene que ver con que una de las partes es el Estado y el objeto de la prestación. Pero bueno, hay una tendencia a inclinarse en una postura mayoritaria que la relación de empleo público es de naturaleza no solo contractual, sino también laboral. Es un contrato laboral y no es un contrato de derecho administrativo. Y que sea un contrato laboral no implica que exista una privatización de ese contrato. Va a seguir siendo un contrato laboral de naturaleza pública, ¿no? Pero bueno, hay ciertas personas que hablan que bueno, estas relaciones de empleo público no pueden configurar un contrato de trabajo. Ahora la ley 25.164, entre todas sus disposiciones, establece como requisitos para ingresar a la administración pública ser argentino nativo, por opción o naturaleza, tener condiciones de conducta y idoneidad, artículo 16 de la Constitución Nacional, y aptitud psicofísica para el cargo. Pero bueno, también existen ciertos impedimentos para el ingreso, como los delitos dolosos, por delito de perjuicio de administración pública, el que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados, el inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos y bueno, hay una gran cantidad de etcétera respecto a las personas que se encuentran excluidas para ingresar a la administración pública. Otra nota distintiva y característica que tiene el empleo público es la estabilidad, ¿no? Esto lo vemos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es claro que cuando garantiza la estabilidad en el empleo público, habla de, en este caso, estabilidad absoluta, que es una directiva política del constituyente y se procura de que cuando nuevas autoridades asuman a puestos por el voto popular o por designación, por ejemplo un cambio de ministros, no despidan personal indiscriminadamente para poner a los que las nuevas autoridades les parezca o les convenga. Esto en realidad tiene que ver mucho con esto, obviamente con los cambios de gobierno, cuando pasa de un partido político a otro en cabeza del gobierno, es decir, que hay un cambio de gobierno, un cambio de signo político partidario, y en ese caso se utilizan a los empleados como botines de guerra, ¿no? Eso se lo quiso eliminar mediante la estabilidad absoluta, ¿no? Se considera que la actividad privada tiene estabilidad relativa porque se puede despedir a los trabajadores sin justa causa a cambio de pagar una indemnización del artículo 245 de la LCT. Pero en cambio lo que tiene que ver con los empleados públicos en realidad tienen estabilidad absoluta y no pueden ser removidos de sus cargos tan fácilmente, salvo que se realice un proceso sumario y tenga razón la administración pública y se proceda a la cesantía o proceda, por ejemplo, a cambiarlo de lugar en casos muy graves o excepcionales, en los que se permita el ejercicio del derecho de defensa y se respeten las garantías del debido proceso, porque se trata de un proceso sumario administrativo interno. Pero esto son cuestiones excepcionales muy graves de incumplimientos obligacionales, ¿no? Pero en líneas generales el trabajador público, entre comillas, vamos a decir, tiene estabilidad porque se utilizan otras figuras para remover a estos trabajadores, básicamente. Y la estabilidad absoluta de la administración pública, de acuerdo al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, surge desde el momento en que la administración, por acto administrativo, artículo 7 de la ley 19.549, designa al empleado, luego de que éste, obviamente, acredite su idoneidad, ¿no? Artículo 16 de la Constitución Nacional. Y solo la administración pública puede desvincular al empleado público, como vimos, por cesantía o exoneración, ¿no? Ante incumplimientos comprobados por parte de la gente, previo sumario administrativo. Este procedimiento sumarial debe asegurar el debido proceso, resguarde la garantía de defensa, como estuvimos viendo, artículo 18 de la Constitución Nacional, y también finaliza la estabilidad cuando se ha cumplido el término legal para acogerse a la jubilación o cuando una imposibilidad física impida cumplir con las funciones, y en ese caso el trabajador público tendrá derecho a percibir una pensión, ¿no? Ya la ley 25.164 de empleo público admite el empleo público transitorio solamente cuando hubiera una causa eventual objetiva que lo justifique. Es decir, este personal contratado, este personal que trabaja de forma transitoria. O cuando se trate de personal de gabinete, por ejemplo, trabajadores transitorios en ese caso, donde el contrato de empleo público subsiste mientras esté en el cargo el funcionario al que se le reporta.
Sin embargo, lamentablemente, la administración pública abusa de la figura del empleo transitorio en los últimos tiempos para contratar esta planta transitoria, y cuando no exista una causal objetiva eventual que justifique esta modalidad, es como una especie de manoseo con respecto a los contratos que se utiliza básicamente, y hay muchas figuras que utiliza el Estado en fraude a la ley, ¿no? Porque uno se utiliza este tipo de figuras muchas veces que se encuentran en fraude a la ley, y esto se ve en muchos juicios que se hacen contra el Estado, ¿no? Por eso hay muchos doctrinarios que dicen que el Estado no da muchas veces el ejemplo de buen empleador y no respeta esto de la estabilidad absoluta del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero bueno, en definitiva, el empleo público, una vez acreditada la idoneidad y efectuada la designación por acto administrativo, el vínculo es contractual, laboral y de estabilidad absoluta. Esos son los elementos tipificantes, ¿no? Propios del empleo público. O sea, tienen que ver con esto de una relación contractual, laboral, como vimos, y de estabilidad absoluta. Bueno, esto es una gran diferencia con la actividad privada regulada por la LST, la ley 20.744, porque rige en lo que tiene que ver con la actividad privada la estabilidad relativa, que es porque existe la facultad del empleador de despido sin causa, con pago de una indemnización, de acuerdo al artículo 245, y el empleo público rige también en principio el principio de primacía de la realidad, donde aun cuando la designación sea transitoria, el juez debe sancionar y calificar el vínculo como permanente en ese caso, ¿no? Porque hay una planta transitoria supuestamente, pero en realidad en muchas ocasiones se trata, en realidad, de acuerdo a la aplicación del principio de la primacía de la realidad, se trataría de una actividad permanente, cuando no hubiera una causal que justifique una modalidad tal, o sea, una modalidad de transitoria. Surge el principio de primacía de la realidad con todo su esplendor y desplaza la presunción de legitimidad del artículo 12 de la ley 19.549 del acto administrativo. Entonces, el acto administrativo de designación de ese trabajador que supuestamente era de planta transitoria, pero no había una justificación objetiva para justificar esa transitoriedad, entonces el juez ha determinado la ilegitimidad de ese acto administrativo de designación, que califica el vínculo como transitorio. Y nosotros entendemos también que se aplican en este caso los principios del derecho laboral por su protección constitucional de acuerdo al artículo 14 bis. Y en forma subsidiaria también se tendría que aplicar los principios del derecho administrativo. Y ahora bien, hay algunas corrientes, algunos pensamientos en relación a la estabilidad del empleo público, la estabilidad absoluta, si alcanza a los trabajadores encuadrados en la ley de contrato de trabajo, que en su artículo 245 establece un régimen de estabilidad relativa. Que en realidad nosotros hay trabajadores que trabajan en la administración pública pero están regidos por la LST. Esto puede llegar a pasar, hay como una especie de uniformidad en la aplicación normativa. Pero la realidad que algunos consideran que en este caso se aplican los principios propios emanados de la Constitución Nacional que tienen que ver con esta estabilidad en el empleo público directamente del artículo 14 bis, ¿no? Con respecto al personal de casas particulares, se trata también de un vínculo laboral que está excluido de la aplicación del LST, y se trata de trabajadores o trabajadoras que prestan servicios dentro de la vía doméstica inherentes al hogar y que no importa un lucro, no obtienen ganancias o beneficio económico para el empleador. Por ello, cuando el trabajador doméstico presta servicios fuera del ámbito familiar, o más precisamente en un lugar comercial, industrial o profesional, por ejemplo un estudio contable, estudio jurídico, un consultorio médico, ese trabajador está encuadrado en la ley de contrato de trabajo, fuera de la órbita familiar doméstica, en un lugar donde no hay fin de lucro, independientemente de las tareas asignadas. En realidad, lo que puede llegar a pasar es que un trabajador, una trabajadora de casas particulares, un personal de casas particulares, de alguna forma se lo invite a que trabaje prestando sus servicios de limpieza, por ejemplo, en esa categoría, en un estudio contable, ¿no? En ese caso, o un estudio jurídico, supongamos. En ese caso no está dentro del ámbito familiar, trabajando en un hogar familiar, y por lo tanto, en ese caso, directamente se entiende de alguna manera que se aplicaría la ley de contrato de trabajo, ¿no? No es de aplicación a las personas contratadas por personas jurídicas, por ejemplo, esta ley 26.844 de personal auxiliar de casas particulares,
emparentadas con el dueño de la casa, el cuidado de enfermos o discapacitados, cuando se trata de una prestación terapéutica que exija contar con habilitación profesional. Ahora vamos a ver que esta ley de personal auxiliar de casas particulares establece que se aplicará a los trabajadores, a las tareas de cuidado de personas enfermas o de menores de edad, siempre y cuando se trata de tareas que no requieran de un título habilitante, es decir, de personas que no tengan un título, como por ejemplo enfermeros. No se aplica a los enfermeros, por ejemplo. Y los contratos con el objeto único de conducir vehículos, en ese caso también no se aplicaría este régimen, ¿no? Esto está en el artículo 3 de la ley 26.844. Y por lo tanto quedan comprendidos los que realizan actividades como mucamas, niñeras, cocineras, jardineros, institutrices, mayordomos, y están regidos por la ley 26.844, que deroga el viejo decreto 326/56 y 7.979/56, ¿de acuerdo? Todo esto al artículo 46 de la ley 26.844. No existen límites mínimos de la jornada de trabajo para aplicar esta norma, a diferencia de lo que pasaba con el decreto 326, el viejo decreto ya de la dictadura militar. Con respecto al cuidado de ancianos, se incorpora al régimen personal encargado del cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad, salvo cuando la actividad requiere habilitación profesional especial, ¿no? En ese caso, ¿no? Periodo de pruebas de 30 días para el personal sin retiro y de 15 días para el personal con retiro. Retiro quiere decir que la persona se retira del hogar para descansar en su propio domicilio, por ejemplo, en otro lugar. Y sin retiro quiere decir que el personal auxiliar de casas particulares se queda pernoctando y se queda viviendo y conviviendo con la familia a la cual para la cual realiza las tareas de limpieza, por ejemplo, ¿no? De mantenimiento del hogar. Las modalidades contractuales se admiten las modalidades de contratación previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, de acuerdo al artículo 1. Se mantiene la prohibición de contratar a personas menores de 16 años, en ese caso, y los trabajadores de 16 años y 17 años deben presentar un certificado de aptitud física. La jornada laboral no puede superar de 9 horas diarias o 48 horas semanales, en ese caso. Riesgos del trabajo, el empleador debe contratar sí o sí una ART, una aseguradora de riesgos del trabajo, conforme las leyes 24.557 y 26.773 que hacen al sistema de riesgos del trabajo. Se incluye a los trabajadores en el régimen especial de la seguridad social, en el caso de jubilaciones y obra social. El pago de las remuneraciones debe efectuarse dentro del cuarto día hábil, cuando los trabajadores mensualizados, y al finalizar la jornada de la semana, según se convenga, para el personal remunerado por jornal o por hora, en ese caso. Las horas extra rige la obligación de pagar las horas suplementarias con un recargo del 50% para los días comunes y el 100% en el caso de los sábados después de las 13 horas. Se otorgan en días corridos las vacaciones, 14, por ejemplo, 21, 28 o 35 días de vacaciones, siempre que la antigüedad sea superior a 6 meses, 5 días, 10, 20 años respectivamente, o de un día por cada 20 días trabajados si se hubiesen prestado servicios durante un lapso menor a 6 meses en el año, ¿no? Entonces hay que analizar la antigüedad del trabajador. Si es superior a 5, 10 o 20 años respectivamente, se van a aplicar 14, 21 días o 28 días o 35 días de vacaciones en ese caso. Y con respecto a la ruptura del contrato de trabajo, se establece la obligación de otorgar preaviso en los casos de disolución del contrato para el empleado, por ejemplo, de 10 días, y para el empleador de 10 días cuando la antigüedad fuese inferior a un año, y de 30 días si fuese superior, ¿no? Si se omite, debe pagarse una indemnización sustitutiva de preaviso, como pasa con la LST, junto a la integración del mes de despido, el artículo 42. Y en los casos de despido dispuestos por el empleador sin causa, habiendo mediado preaviso o no, se debe tomar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Y se toma como base de cálculo la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. Y se establece la duplicación del artículo de la indemnización por despido cuando se trata de una relación laboral que no estuviese registrada o lo estuviese de modo deficiente, ¿no? Esto ya tenemos una indemnización del 245 típica, una remuneración la mejor normal y habitual y devengada en el último año de servicio,
que es la típica remuneración del artículo, en este caso indemnización del artículo 48 de la ley 26.844, y se va a aplicar una indemnización que tiene que ver con un salario por cada año trabajado o una fracción superior a 3 meses. ¿No? Entonces, para ser acreedor de esta indemnización hay que superar esa antigüedad de 3 meses, como dice la norma. Ahora bien, se va a aplicar la mitad de ese resultado, es decir, del resultado ese que obtuvimos aplicando el artículo 48, la duplicación de esa indemnización, se duplicará en el artículo 48, se va a duplicar, supongamos que nos dio 200.000 pesos, entonces como multa, entre comillas, o como indemnización por trabajo no registrado, o negro, como se dice coloquialmente, se aplica la duplicación de ese artículo 48. Las licencias por enfermedad están remuneradas de 3 meses al año, con antigüedad de menos de 5 años, o de 6 meses si la antigüedad supera los 5 años, ¿no? Y a diferencia de lo que sucede con la LST, el acumulado puede ser por diversas patologías y además lo duplica por cargas de familia, porque en la ley de contrato de trabajo las licencias por enfermedades inculpables, en ese caso se duplican, por ejemplo de 3 a 6, de 6 a 12 de meses, en el supuesto caso de existir cargas de familia, ¿no? Se tutela también a las mujeres en materia de estabilidad, licencias por matrimonio y maternidad. Se regula lo que tiene que ver con asignaciones familiares. Existe una libreta de trabajo, se debe contar con un documento de registro según se indique en la reglamentación. También existe la obligación de otorgar un recibo de sueldo, que es mucho más completo e indicativo que el anterior, dado datos del empleador y trabajador, detalle de remuneraciones, retenciones, y netos, fecha de ingreso, categoría. Con respecto al trabajo no registrado, se dispone que en ese caso no resulta de aplicación las disposiciones de las leyes 24013, 25323 y 25345, porque en ese caso se aplica el artículo 50, ¿no?, de la ley 26.844. Ahora bien, nosotros estuvimos viendo a qué trabajadores no se aplica la ley de contrato de trabajo, por un sistema académico o un sistema pedagógico que tiene que ver residual, ¿no? O sea, estamos viendo lo que no se aplica a la LST. Ahora, con respecto al resto de los trabajadores dependientes, los privados, que se aplica a la LST. Entonces, que es un número vasto de trabajadores al que denominaremos privados, vamos a denominarlos privados, y está alcanzado por la ley de contrato de trabajo este universo de trabajadores conforme al artículo 2. Y además se le aplican muchas otras leyes laborales y de la seguridad social, ¿no? Dependen de estas actividades laborales, pueden estar regidas por leyes comunes o complementarias laborales, también leyes derivadas de los contratos de trabajo en materia de seguridad social. Por ejemplo, hay leyes que se aplican también de forma complementaria a la ley de contrato de trabajo, que tienen que ver con la ley de asociaciones sindicales, 23.551, se aplica a los empleadores de la administración pública, privados, personal de casas particulares y rurales. Y también lo mismo ocurre con la ley de sueldo anual complementario 23.041. También hay ciertas actividades privadas que se complementan además en la ley de contrato de trabajo con estatutos específicos como los viajantes, los periodistas, los porteros, los empleados de la construcción, que no son más ni menos que otras leyes, ¿no? Y tienen esa particularidad de que los aspectos regulados específicamente por dichos estatutos desplazan a la ley de contrato de trabajo, debido al principio constitucional que establece que la norma especial desplaza a la norma general. También, surgen de estos contratos de trabajo derechos provenientes de la seguridad social que se aplican de forma idéntica en todos los trabajadores y excepto al personal doméstico. Por ejemplo, el caso de la obra social, ley 23.660, riesgos del trabajo, ley 24.557, la ley de asignaciones familiares, 24.714. Y estamos hablando de un universo bastante vasto, bastante amplio, porque el contrato de trabajo para este sistema capitalista es uno de los contratos más importantes, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el ámbito de aplicación espacial de la ley de contrato de trabajo, lo que tiene que ver con la celebración y la ejecución de los contratos de trabajo y algunas consideraciones relacionadas con el derecho internacional privado. El artículo 3 de la ley de contrato de trabajo establece que esta ley va a regir en todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él, en cuanto se ejecute en su territorio. Entonces,
se le otorga preeminencia al lugar de ejecución del contrato, desplazando el lugar de celebración. Esto está también conceptuado o está receptado, perdón, por el artículo 2652 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Pero bueno, se suelen presentar situaciones en las que el lugar de ejecución es móvil, es decir, que se va ejecutando en diferentes países este contrato de trabajo. Y según Justo López, se aplicará la ley argentina si el contrato se efectuó predominantemente en la Argentina. Y esta disposición es de orden público y consideramos que, por lo tanto, es improrrogable, ¿no? Nosotros pensamos que esto es totalmente improrrogable porque es una cuestión de orden público, siempre y cuando la ejecución, la preeminente ejecución sea o principal ejecución de ese contrato de trabajo sea realizado en Argentina. Por ejemplo, se ha sostenido a nivel jurisprudencial que la relación de trabajo no puede ser calificada como lo pretende el actor, en ese caso, de carácter itinerante, modalidad laboral que consiste en la prestación de la capacidad de trabajo en sucesivos lugares geográficos y sujetas a distintas normas. Básicamente no se lo consideró en ese caso como itinerante porque el lugar de preeminencia de la ejecución de ese contrato de trabajo fue realizado en la Argentina. Otra jurisprudencia ha dicho que teniendo en cuenta el lugar donde se celebró y ejecutó el contrato, cabe señalar que el artículo 3 de la LCT establece que sus disposiciones regirán todo. Es claro que la norma establece dos supuestos: el contrato celebrado en el extranjero, que se ejecuta en el país en el que se aplica sin dudas nuestra ley, y el que se celebra y ejecuta en él. En cuanto a los casos del lugar múltiple de ejecución del contrato, habiendo uno principal, Justo López opina que debe aplicarse la ley del principal lugar de ejecución, y en caso de duda, el que tenga el derecho más favorable por aplicación del principio de la duda. Es decir, que se aplicará la ley argentina siempre y cuando el contrato sea ejecutado en la Argentina. Ahora, si no hay dudas con respecto a los lugares en los cuales fue ejecutado y a qué ley se aplica, hay que atenerse primero al lugar donde se realizó las principales ejecuciones de ese contrato, y segunda norma, o de segunda premisa, aplicar el principio de la duda, es decir, aplicar siempre a favor o aplicar la solución a favor de la parte más vulnerable en ese caso. Pero bueno, puede darse que el empleador, otro supuesto, tenga domicilio en Argentina, el contrato de trabajo tenga un lugar de ejecución, por ejemplo, supongamos en el extranjero, y en ese caso, por el domicilio del empleador, el trabajador puede interponer una acción ante los jueces argentinos, quienes tendrán jurisdicción, lugar, o sea, domicilio del demandado, debiendo aplicar el derecho extranjero como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resulta aplicable. Y en ese caso, la parte que lo invoque deberá probar la existencia, contenido y alcance de la ley extranjera, ¿se entiende? O sea, lo que hace acá el actor es utilizar como justificación o como fundamento de la competencia territorial el lugar o el domicilio del demandado que está en este caso en Argentina. Pero ¿qué ley se aplicará? Si se ejecuta en otro país, se va a aplicar la ley extranjera y deberá probar la existencia de esa ley. ¿Y qué ley deberá aplicarse para que los jueces argentinos apliquen esa normativa? Pero bueno, es todo un lío porque también hay que analizar, por ejemplo, si se aplica algún tratado internacional, como por ejemplo el Tratado de Montevideo, ¿no? Y tampoco por razones de orden público las partes no pueden pactar voluntariamente la jurisdicción ni el derecho aplicable en ese caso. Esto es algo muy, pero muy, muy interesante. Y en el caso de movilidad del lugar de ejecución, es decir, que durante la relación laboral la prestación se efectúa en un primer periodo en un lugar fuera del país y en un segundo periodo en nuestro territorio, se debe aplicar el derecho argentino por aplicación del artículo 3 del LCT, con la particularidad de que se debe considerar todo el vínculo, tanto ejecutado en un estado como en el otro, como un mismo contrato de trabajo. Es por esto, por ejemplo, si un trabajador presta servicios a favor de una empresa 3 años en Brasil y 5 en Argentina, la antigüedad que se debe considerar es la de toda la relación de 8 años. Se acumulan esos dos periodos, ¿no? Pero hay que analizar, en primer lugar, como vimos, como dice Justo López, cuál es el principal lugar de la ejecución. Y esto les va a servir para lo que tiene que ver la materia de derecho internacional privado, ¿no? Es decir, contratos entre privados, y en este caso existe también la aplicación del orden público laboral, y tengan en cuenta el principio de la duda, como dice muy bien Justo López. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos para otras nuevas clases que voy a ir subiendo al canal de YouTube, y no olviden suscribirse a mi canal. Les mando un fuerte abrazo.